En la mañana de hoy tendremos oportunidad de dialogar con la directora de la Oficina de Desarrollo Socioeconómico de las Comunidades, que era Riquelme Cabrera. También estará con nosotros el asesor legislativo y presidente del Precinto 2 del Partido Popular Democrático, Brian Saavedra. Hablaremos con el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez Núñez, y también con el portavoz de la delegación del Partido Popular en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer y Santiago, todos con nosotros a cubrir los diferentes asuntos que han trascendido en el fin de semana y también lo que habrá de pasar esta próxima semana, porque hubo cónclave el sábado y conferencia de prensa de la gobernadora ayer, y se reunió con los presidentes legislativos, los portavoces, algunos de los secretarios importantes para propósitos de finalmente pues consultar lo que va a ser el futuro de la reforma contributiva o la parte que faltaba de radicar para la consideración y trámite legislativo de la reforma contributiva. Y como dije, ya la gobernadora había radicado 10 de los 14 proyectos y estará radicando una segunda fase y habla de una tercera fase inclusive que va a tener un repunte económico sin afectar los recaudos. Y es que en esta parte, y un poco como nos había dicho ya el presidente del Senado, lo que ya se había radicado en los cuerpos legislativos para esta consideración, viniendo directamente de la fortaleza como proyectos de administración, lo que se conoce, no había mucho que tuviese que ver con el renglón del sector productivo y particularmente lo que es la baja en las tasas contributivas, que va directamente a ese núcleo que es el más que aporta a todo lo contributivo, y que por razón de la inflación y de tantos otros fenómenos económicos que se están sufriendo, ha creado un aumento en el recaudo, pero no hay algún tipo de alivio, o más que alivio, algo que provea para que ese sector productivo se replique y siga produciendo aún más. Y esto es complicado porque con la Junta de Supervisión Fiscal se hacen unos estudios para poder decirle, mira, si yo bajo aquí, van a consumir más, van a comprar más, van a haber más negocios y por ende el recaudo se va a disparar también. Y eso a veces es un poco especulativo y para eso se hace lo que se llama un modelaje a través de unos estudios técnicos de cómo ha funcionado, cómo se comporta la economía conforme a lo que hay. Pero un poco no se queda ahí, porque también hay otros asuntos que se han traído, que como particularmente lo programático, o sea, el programa de gobierno del Partido Nuevo Progresista, traía mínimamente 3 renglones adicionales, que es el asunto de la vivienda y particularmente para los adultos mayores, lo que es la reforma de permisos, que mucha gente está esperando en cuanto a eso, y también mencionan los delitos cibernéticos. Y consono quizás con la baja de tasas contributivas, el asunto de la vivienda es uno muy importante para propósitos y los permisos también, ¿verdad? Porque una cosa va de la mano de la otra y de alguna manera incide para que haya este clima de inversión. Se habla también, y esto lo he traído anteriormente, del asunto de las ganancias de capital, ya sea para propósitos de lo que es la venta y compra o compra-venta de inversiones, y particularmente en ese renglón de vivienda para tratar de persuadir el que se dé y sea una asequible, lo que se llama, o sea, que alguien, que una persona joven, quizás un inversionista o demás, puedan darse esas transacciones y que pueda alguien calificar, ¿verdad? Cualificar ante la banca para conseguir financiamiento para esas casas. Y esto pues
obviamente requiere de una intervención del gobierno para propósitos, a pesar de que es transacciones entre dos privados, pueda haber alguna seguridad de que, como hemos visto, esos precios no se disparen y entonces no hayan propiedades de $200,000, $300,000 para ese sector productivo. Y esto es algo muy importante para propósitos del sector también joven, profesional, de que se queden en Puerto Rico y no se vayan a otras jurisdicciones, particularmente en los Estados Unidos, y puedan pues, mínimamente contar con una vivienda y permanecer acá, ¿verdad?, con un buen estilo de vida. Y la gobernadora hace varias citas, ¿verdad?, particularmente ayer en la conferencia de prensa, y hace referencia a que esas 10 leyes allanan el camino para hacer los cambios en el Departamento de Hacienda, que ya están hechos para la aplicación de esta planilla. Lo que nos falta en esta segunda fase es lo que vamos a estar radicando mañana, entiéndase hoy, en un proyecto de ley que va a aumentar las deducciones en la planilla para aquellas personas, aquellas familias que tengan niños. Y esto pues también se replica en el asunto de tener familia y poder darle calidad de vida a estas familias. Nos dice la gobernadora también que esto es una deducción mayor que va a aliviarle el bolsillo a nuestra familia y a promover que nuestra gente pueda expandir su núcleo familiar, porque sabemos el costo de vida, sabemos el costo de inflación. Así que lo estamos buscando en esta planilla, es que la gente pueda tener más dinero en su bolsillo. Y esta parte, cuando hace hincapié la gobernadora a esta planilla, es para propósitos de que si continúa avanzando el año, saben que el año contributivo pues comienza en julio 1. Hay que hacer otros cambios en reglamentos y cosas internas del Departamento de Hacienda para que en la próxima planilla usted pueda incluir ya sea esas deducciones o que varíen lo que se llaman los famosos brackets, las escalas contributivas, de acuerdo a cuál vaya a ser su responsabilidad contributiva correspondiente a la cantidad que usted haya ganado. Y se identifica ese bracket, esa escala contributiva de entre $61,500 a $90,000, donde entienden que hay un 99.8% de donde se adquiere el recaudo por concepto de contribuciones sobre ingreso. Y evidentemente, si se trastoca eso y particularmente se baja el porcentaje al cual usted va a radicar, eso va a afectar el recaudo. Y hemos visto eso en innumerables ocasiones a través de los últimos años, donde la Junta de Supervisión Fiscal dice, oye, tú te comprometiste a repagar estos bonos, y ese es el famoso plan fiscal con el cual hay que cumplir. Así que cualquier cosa que tú me trastoques, o la consigues por otro lado con otro impuesto, o me tienes que probar que en efecto ese cambio va a ser tan bueno que produzca a su vez repunte económico para adquirir por otro lado, ya sea por IBU o por otros conceptos, lo que baje por el concepto de contribuciones sobre ingreso. Así que está bien interesante porque un poco lo que hemos visto hasta ahora es que en esta materia y quizás en otras también, cuando el proyecto llega de Fortaleza y padece el trámite legislativo, no necesariamente queda como originalmente se envió, y esa es la prerrogativa del legislador. Igual que es la prerrogativa de la gobernadora firmar o no como finalmente terminen las medidas. Y hemos visto que a pesar de que hay unas mayorías bastante considerables, tanto en Cámara y Senado, del mismo Partido Nuevo Progresista, no siempre el legislador, y particularmente porque están presentes en esas vistas públicas y lo que allí se discute, termina coincidiendo con lo que su propia gobernadora de su propio partido envió para allá. Y esto pues ha causado el disloque, la divergencia de criterio, quizás, ¿verdad?, alguna que otra molestia de no solamente los presidentes legislativos, sino también de los legisladores que constituyen la mayoría del Partido Nuevo Progresista, y más cuando esto pues afecta
los diferentes municipios también, que está también pendiente por ahí lo que va a pasar con el impuesto al inventario y el dinero que tengan disponibles los alcaldes para hacer su obra. Y entonces nos habla la gobernadora de esta tercera etapa, que es muy importante también y que ya ese modelaje me consta que está listo hace tiempo, pero por alguna razón estratégica ella identifica como una tercera etapa luego de bregar con esto de lo de la vivienda, de los niños y de los inversionistas, y habla que se verá también durante el transcurso de esta sesión, pero no necesariamente para aplicar en esta planilla. Incluye la revisión de los arbitrios de los vehículos y a las corporaciones. Y esto va también al sector productivo, no necesariamente asalariado, sino a las personas que tienen negocio propio, y el renglón de los vehículos de motor que ha sufrido una desaceleración por diferentes factores, pero que es uno de los socios primarios del gobierno, de cualquier gobierno, no solamente esta jurisdicción, por las personas que emplea, número uno, y número dos, por todas las transacciones que después que uno compra un vehículo ocurren y que el gobierno coge su cantito. Y entonces, en tanto y en cuanto se venda menos, esas otras transacciones tampoco ocurren. Desde los arbitrios hasta el IBU, hasta cada vez que usted lleva el vehículo a servicio, los talleres de mecánica, la compra de gasolina y de otros hidrocarburos. O sea, es tan y tan y tan variada la vertiente y provoca tanto ingreso, no solamente para la industria privada, sino también para el gobierno, todo lo que tenga que ver con los vehículos de motor, que hay que tener mucho cuidado con esto. Y me consta que el grupo que está mirando toda esta problemática de cómo se hace la reforma contributiva, que nos dice Carlos Johnny Méndez que no había habido una desde el 2011, y ahorita hablaremos con él a los efectos, y que es importante que se haga para lo que se está perdiendo se pueda replicar por otra vertiente, o que en efecto sea un precio considerable, los bancos puedan prestar, los seguros también puedan hacer su trabajo para propósitos de lo que necesita cada vehículo cuando sale de ese concesionario y tantas otras cosas derivadas, como dije. Y nos deja saber la gobernadora que el impacto de esto que está planteado, por lo menos hasta ahora, ronda de los 350 y 560 millones de dólares. Esta cifra sigue cambiando. Se había hablado en un momento de 500 millones y que pudiera ser extendido hasta 800 millones de dólares. Lo que pasa es que como está por etapas y hay que probarle unas cosas a la Junta de Supervisión Fiscal para propósitos de cómo va a funcionar y cómo se va a comportar el mercado una vez esto se implemente, me parece que es la estrategia correcta la que sigue la gobernadora, identificando estas etapas y que puedan tener la seguridad de que por un lado pueden obtener lo que se baja por el otro. De eso se trata finalmente, mientras estemos bajo promesa y bajo la Junta de Supervisión Fiscal. Esas son las reglas del juego con las que tenemos que jugar, más allá de lo que sufrimos los puertorriqueños en más de un renglón para propósitos de hacer nuestra vida diaria. Y consono con esto, como les dije, hay un reportaje del periódico Nuevo Día donde se hace una entrevista a varios legisladores de todas las delegaciones para propósitos de cuál es la expectativa tanto en Cámara como en Senado de los diferentes temas. Y les adelanté el asunto de la reforma contributiva y también vivienda, permisos y delitos cibernéticos. Eso obviamente la gobernadora y el Partido Nuevo Progresista por completo se juegan la vida porque fue la promesa que se hizo no solamente en la elección general, sino desde la elección en la primaria, para propósito de identificar al renglón productivo, que decía la gobernadora que es como ella, ¿verdad? Y que ella se identifica y que lo puede hacer muy bien, para propósitos de cumplir un poco esa misión que parece haberse
tardado un poco, ¿verdad? Porque se esperaba que pudiera ocurrir por lo menos el trámite en las primeras 2 sesiones ordinarias, pero que no se logró por lo que ya hemos experimentado. En septiembre de 2027 expira la asignación, y esto es bien importante, que garantiza a Puerto Rico cerca de 19,000 millones por 5 años, que fue la extensión la última que se dio para Medicaid, y que también elevó a 76% el pareo federal para los servicios cubiertos por el Plan Vital, y que de no autorizarse nueva legislación especial, las partidas y el pareo podrían caer respectivamente a cerca de 500 millones al año y a 55% como dispone la ley permanente. Y esto es lo que le llaman el precipicio fiscal de Medicaid y que impacta evidentemente el plan de salud del gobierno, la famosa tarjeta de salud, y que ya se están sosteniendo conversaciones en Washington ya desde hace varios años, y cómo esto pudiera agravarse con los recortes que está habiendo en los diferentes programas a nivel de la nación y cómo se trataría a Puerto Rico, porque eso tiene fecha de caducidad. Y a pesar de que se ve lejos, que es septiembre del 2027, hay que ver qué va a pasar también con la elección de noviembre del 26 de medio término y cómo puede cambiar la Constitución, entiéndase cuántos miembros de los republicanos, cuántos miembros de los demócratas, y particularmente si es el Congreso quien hace el cambio particular de liderato republicano a demócrata y dónde dejaría parado eso la relación de demócratas y republicanos, particularmente con Casa Blanca. Y vimos hace unos meses cuando hubo que cerrar el gobierno por varias semanas, y eso contando con que ambos cuerpos están liderados por republicanos, hay más republicanos que demócratas. Si eso en alguna de las instancias cambiase, estaría muy cuesta arriba, no solamente para los estados, sino para Puerto Rico también. Así que para eso, pues se está teniendo bastantes aliados y teniendo las conversaciones que tienen que tenerse, porque también aquí, y es un poco, no es un cuco, ni es un miedo, sin ningún tipo de fundamento, y es que obviamente si esa pluma de dinero se cierra, la gente va a ir a buscar los servicios y pudiéramos tener un éxodo masivo a otras ciudades que no necesariamente es bien acogido por esos congresistas. Y entonces es como que déjame esa gente allí porque lo que van a hacer es impactarme y aumentar mi gasto en mi estado. Así que vamos a tirarle los chavos que ellos necesitan para allá. Ese ha sido, no pelee conmigo, esa ha sido la línea que se ha llevado en los últimos 10, 15, 20 años quizás para propósito de ese dinero que impacta la salud en Puerto Rico. Así que veremos por dónde corre eso. El pasado viernes trascendió una noticia que no es nueva y es parte de un trámite legal que se está llevando en los tribunales del país. Y es que hubo una determinación del Tribunal Apelativo importante porque la Unión Americana de Libertades Civiles había acudido al tribunal para decirle al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a su secretario: yo quiero ver qué fue lo que te envió el departamento que brega con la migración para solicitarte los archivos relacionados con las licencias de conducir de migrantes sin estatus migratorio definido. Y esto obviamente trajo todo un debate de que no había habido un documento judicial, entiéndase, de un tribunal, de un juez o una juez, para propósitos de liberar esa información que, como en algunos otros estados, hay ley estatal que prohíbe compartir esa información sensitiva con nadie. No es que sea secreta, pero se entiende que puede ser mal utilizada y por eso se legisló. Y es ley el que se mantenga eso y no se comparta esa información porque se puede utilizar para perseguir a estas personas. Y era de interés el que estas personas se pusieran en ley para poder guiar, para poder tener una identificación, a pesar de que no tuvieran el estatus migratorio definido. Se fue al tribunal a decir: yo quiero ver qué movió al secretario de DITOP en enero a proveerle esa información al ICE para que pudiera saberse quiénes eran esas personas, dónde vivían y cierta otra información también.
Y el gobierno, en los tribunales, la administración de turno había dicho, no, esa información es secreta. Ese documento que le entregó el ICE al Departamento de Transportación y Obras Públicas, yo no tengo que dártelo. Y lo que le contesté tampoco. No obstante, es un documento público. Y esto se vio a través de esa famosa ley de transparencia del 2019 que se enmendó hace poco, como recordarán. Y en esta determinación del Tribunal de Primera Instancia, así también como ahora el apelativo, hacen la determinación de que esta decisión y este requerimiento, esta contestación del requerimiento estar contenido en un documento público, esa entrega voluntaria, particularmente de los datos personales de miles de personas inmigrantes en Puerto Rico, tiene que entregársele a quien la solicitó por estar contenido en un documento público en posesión del gobierno de Puerto Rico, lo cual, y esta parte es importante, no hay una ley que determine que ese requerimiento, de nuevo, está la petición y está la contestación de la petición. Y los dos están contenidos en documentos públicos, uno que debe tener el encabezamiento del ICE y firmado por alguien, sin haber pasado por un tribunal. Y no hay una ley que diga que eso es confidencial. Se habían aducido razones hasta de seguridad nacional para no proveer el documento y pues no es nada más, es más que evidente que involucra información específica o sensitiva y que por eso hay una ley estatal, como dije anteriormente, que prohíbe su divulgación. Y el tribunal apelativo coincidió con el tribunal de instancia en que en efecto hay que entregar ese documento a quien lo está pidiendo porque es un documento público. Y la posición del Departamento de Transportación y Obras Públicas es que estaba impedido divulgar la información en los requerimientos por tratarse de documentos confidenciales o privilegiados y que no tenía nada que ver con investigaciones en curso. Y ese punto quizás pueda ser debatible porque obviamente para algo quería el ICE esos documentos. Y ahí es que estribaba quizás la posición que como es parte de una investigación y quizás parte del sumario fiscal, eso pudiera quedar protegido. El tribunal, tanto el de instancia como el apelativo, determinó que no está protegido aun cuando haya una investigación federal en curso y que tienen que proveer la información. Obviamente les queda el turno al bate de ir al Tribunal Supremo, entiéndase a la administración, pero ya tienen el segundo strike del Tribunal Apelativo. Y otra cosa que pasa en el fin de semana es que el nuevo secretario del DACO, cuya vista fue el pasado jueves, que fue allá, pues determina que para atender la multiplicidad de querellas que tienen que ver con sistemas solares, y hay compañías, ¿verdad? Va a crear lo que se llama un war room, un cuarto de guerra. Y para eso va a recabar ayuda de unos expertos para en 45 días dilucidar 420 querellas que hay pendientes. Dice el secretario que mucho de esto se puede resolver en mediación. Y este tema lo he traído anteriormente. La mediación es voluntaria. En tanto y en cuanto una de las partes no se sienta cómoda o no quiera seguir, se levanta de la mesa y se acabó. Y entonces hay que entrar a otro tipo de proceso. Evidentemente, aquí hay, ¿verdad?, bastante molestia con esta circunstancia, con esta situación por diferentes circunstancias. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Como todos los lunes con nosotros. No lo veíamos desde el año pasado, pero bienvenida nuevamente. Keren, Riquelme y Cabrera, buenos días. Muy buenos días, Eddie. Se acabaron las vacaciones, Ajá. Oficialmente para mucha gente. Así que Así para es. nosotros acá en Nación Z también se me acabaron las vacaciones. Tienes ahí De nuevo vuelta. look también, está de lo más interesante, ¿verdad? El look león. Ajá. Vicepresidenta del Partido Republicano en Puerto Rico. Sé que le duele. Le arrestaron a su ídolo, dice Jennifer González ayer en una conferencia de prensa con respecto a Juan Dalmau.
porque el presidente del PIB, o el secretario general del PIB más bien, le había dicho que gobierne para los puertorriqueños, que empiece a gobernar para los puertorriqueños. Y ella dice, mira, apareció, estaba escondido, y que pues lo que pasa es que está mordido porque le arrestaron y que a su ídolo Nicolás Maduro. Y todo esto de lo que ha habido, ¿verdad? Con la intervención en Venezuela, ha habido multiplicidad de columnas de opinión. Y decía la semana pasada, a finales de la semana pasada, Karen, para que me hables de esto, que obviamente está el asunto del derecho internacional, de la soberanía de los pueblos, y hay gente que le ha dado más importancia a eso que la violación de derechos humanos que había, que teníamos o tenemos todavía a Cuba, a Rusia y a China bastante cerca, buscando posicionarse con los intereses en el Caribe y otras naciones latinoamericanas, otras naciones latinoamericanas que con regímenes parecidos al de Venezuela, que se habían nutrido, ¿verdad? Y ahí está Cuba, ahí está Nicaragua y algunos otros. Y que todo esto, pues hay que verlo en perspectiva, más allá de lo económico, más allá de lo del petróleo, y cuál va a ser a futuro, cómo se va a mover esos intereses con tanta recursos, porque no es el petróleo solamente, hay otros materiales, y ¿verdad? El asunto de los derechos humanos, los presos políticos, tantas cosas, y entonces no te puedes enfocar solamente, y un poco hay una columna hoy de Jesús Manuel Ortiz en Metro, a esos efectos, no te puedes enfocar solamente en la soberanía de las naciones, sino que tienes que ver otros asuntos también. ¿Coincide? Sí, coincido 100%, Eddie. Cuando tú aspiras a dirigir un pueblo, a crear una nueva patria y todas estas cosas, es gente. Esto va más allá que la geopolítica. Esta mañana, Eddie, yo estuve viendo un video de esta muchacha venezolana que estaba diciéndole a Donald Trump, ya que tú arrestaste a Maduro, yo quiero que tú le des de comer lo mismo que él nos dio de comer a nosotros. Wow. Y ella decía, ¿te acuerdas, Maduro, cuando tú te burlabas de nosotros porque nosotros llorábamos en los medios, en las redes? Y dice, los que podían muchas veces siquiera llevarse algo a la boca eran croquetas de carne de perro, decía. Dice, y mientras Maduro y Celia estaban comiéndose los mejores cortes de carne, viviendo la buena vida, gente llevándose miles de millones de dólares del petróleo de Venezuela para Irán y para otros países que le hacían la guerra directa no solamente a Estados Unidos, sino también que ese es dinero que le pertenece al pueblo de Venezuela. Porque ahora están diciendo, no, que si Estados Unidos, que si el petróleo, que si la geopolítica, que si la soberanía. Todo ese dinero le pertenece al pueblo de Venezuela y a ellos es que se le quiere regresar. Entonces, viendo este video de esta muchacha que decía, mira, nosotros tuvimos que comer croquetas de carne de perro. Nosotros no teníamos nada que comer, solamente arepas sin carne, con agua. Los nenes, vi un video de un padre, 3 años, que no le pudo dar leche a sus hijos. Y tuvieron que atravesar las selvas para poder llegar a Colombia para que sus hijos al menos pudieran tener un vasito de leche. Entonces, cuando tú tienes ese si era tan bueno el estado de sitio allí, porque 8 millones de personas salieron. Exacto, se estaban muriendo de hambre. Un hospital sin medicinas. O sea, lo que nosotros conocíamos antes de Cuba, que no tenía, Cuba se volvió un paraíso al lado de cómo se convirtió en Venezuela. Cuando tú te atreves a defender un régimen que a la gente, la meta era que murieran de inanición, de enfermedad. Cuando tú ves, por ejemplo, una madre, que yo vi el video de esta madre en televisión, que decía, mira, por nosotros ser un estado, que fuimos un estado que nos levantamos en contra de Maduro, que fue uno de los estados que se levantó y que dijeron, no, aquí no. Y fue, me parece que fue el estado Zulia. Y tomaron el hospital y lo dejaron sin medicinas, sin nada. Era un lugar donde tú llegabas a darte quizás los primeros auxilios y cuidado. Y cuidado. O sea, primeros auxilios. Entonces, cuando tú te atreves a defender eso, porque al defender una figura, al defender un régimen y al tú decir, no, la soberanía de los pueblos, estás defendiendo todo eso, yo creo que el PIB tiene un gran problema.
porque entonces se ha destapado lo que ellos promocionaban. Eso es lo que se quiere para Puerto Rico. Porque si Venezuela, teniendo todas las riquezas, lograron bajo ese tipo de régimen llevar al pueblo a ese estado, Puerto Rico, que no se compara en cuanto a riquezas de petróleo y de minerales, tenemos otro tipo de riqueza, la riqueza de la gente, de la preparación, de nuestra historia, etcétera. Pero riquezas de decir aquí sale petróleo, aquí tenemos minerales, eso no está. Entonces, cuando tú comparas y tú dices, eso es lo que quieren llevar, pues pienso que tienen un grave problema y pienso que eso va a verse reflejado en estas próximas elecciones en el 2028. Dice la gobernadora que había estado desaparecido desde la captura de Maduro y ahora apareció. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico sabe que él respaldó a Maduro en la pasada elección. Estuvo en todos los medios respaldando la soberanía del pueblo venezolano, reuniéndose con Maduro y su equipo de trabajo. Eso está en videos y en fotos. Y Juan Dalmau representa ese respaldo a la figura de Maduro, a la figura de Miguel Díaz-Canel en Cuba, a la figura de Daniel Ortega en Nicaragua. Y esos son los estilos que el pueblo de Puerto Rico rechazó contundentemente en las pasadas elecciones. ¿Por qué? ¿Por qué respalda ese régimen? Le pide a los puertorriqueños que cojan la independencia, pero en Venezuela no se pueden hacer las protestas que él impulsa aquí. En Venezuela no se podía tener propiedad privada, allá arrestaban por hacer insinuaciones sobre el gobierno en curso. Así que yo me reafirmo en que estoy agradecida y felicito al presidente Donald Trump por el arresto a Nicolás Maduro y porque se estén empezando a liberar presos políticos, dice la gobernadora. Y esto ha traído otra controversia de los movimientos militares, el alquiler de facilidades también en varios de los aeropuertos en Puerto Rico, particularmente Aguadillas, Ponce y Ceiba. Y si esa presencia es buena o no es buena para Puerto Rico, que no nos podemos fijar solamente en el aspecto económico de lo que eso trae. ¿En qué nos vamos a fijar entonces? Estamos seguros, hay menos narcóticos en la calle. Uh-huh. Sí, la gente se está matando por eso mismo, porque se ha encarecido la droga, el control de los puntos y demás. Pero no sé, o sea, el enfocarse en una sola de estas vertientes o de estos argumentos me parece self-serving, número uno. Y número dos, cómo te cierras a esa posibilidad de padecer lo que tú mismo, ¿verdad? Lo que tú mismo has visto, porque ellos han estado allí. Claro, lo que sucede es que cuando se abren las cámaras y se abren los relatos y se abre la voz en Venezuela, entonces se ha creado un display para lo que ellos promocionaban. Entonces ese display, o sea, el escaparate, eso que la gente está viendo ahora es lo que dicen, eso era lo que tú querías que nosotros compráramos para Puerto Rico. Y quizás hay muchos de los jóvenes que se volcaron pues por el efecto Bad Bunny, por el efecto de la fiebre de vamos a hacer algo en rebeldía a lo que estamos viviendo sin conocer qué era lo que le estaban promocionando. Entonces ahora cuando se abren las ventanas, que se puede tener un atisbo porque todavía no se conoce del todo, o sea, los presos políticos no han salido todavía para poder hablar. O sea, esto está empezando. Entonces ahora la gente acá dice, wow, esto era lo que tú querías que yo comprara. Y todavía tú estás hablando de soberanía, todavía ustedes están hablando de que están alquilando parte de los aeropuertos. Miren, por favor, el pueblo puertorriqueño es mucho más inteligente. Claro, teníamos una generación nueva que no conocía porque no se criaron en la Guerra Fría, etcétera, que lo hemos hablado aquí anteriormente, Eddie, pero ahora es diferente. Y ahora es como tú, al quedarte sin argumentos, como tú defiendes eso. Entonces, si ya lo defendiste, si por qué razón lo defendiste, eso levanta muchas interrogantes. Así que fue que te ayudaron a financiar la campaña, es que había algún otro tipo de acuerdo para que si, ¿verdad?, llegaran a Puerto Rico, que era lo que iba a pasar. Pues hay muchas interrogantes y hay muchas personas que dicen, wow, lo que me vendieron no era. No obstante, Keren, ha habido ya disenso dentro de las propias filas de los republicanos, de los congresistas republicanos, por si el Congreso necesitaba actuar o no. Y también hay unas expresiones de Pablo José Hernández que recoge el presidente del Senado, ¿verdad? Y cómo ha variado su posición también en esto de la soberanía, de los presos políticos y demás, que parece haber fluctuado. Y parece que viene un proyecto nuevo de un republicano para la independencia de Puerto Rico, la dualidad de ciudadanía. Y entonces yo creo que están, o sea, el timing para hablar de esto, considerando lo que está pasando en esas naciones, es fatal. No se lo esperaban, Eddie.
Cuando lo empezaron a hacer, hablamos de no se lo eso esperaban. cuando regresemos aquí a Nación Z con el licenciado Eddie López. Continuamos conversando con la directora de la Oficina de Desarrollo Socioeconómico de las Comunidades y vicepresidenta del Partido Republicano aquí en Puerto Rico, Keren Riquelme. Y Keren, te decía que la semana pasada, tan cercano como la semana pasada, vimos algún tipo de disenso en las tropas de los congresistas republicanos, al menos 5 de ellos, están buscando darle paso a un tipo de medida, ¿verdad? Un tipo de resolución para limitar cualquier otro movimiento que pueda hacer el presidente de los Estados Unidos, porque si bien por X cantidad de días el presidente está facultado para ejercer sus poderes de guerra, para cualquier otro movimiento que tenga más tiempo y si vas a meterte como tal de lleno en otra nación, requiere de acción congresional. Esto, a mi juicio, obedece a razones de que por ahí viene la elección de medio término y tienen que sacar un poco el drama a pasear. O como que, mira, yo estoy aquí, tienes que contar conmigo, porque en mucha materia todo este año no lo han hecho, ¿verdad? El Congreso ha estado, vimos lo del presupuesto, ¿verdad? Que hubo el cierre de gobierno y demás, pero en lo migratorio, en los aranceles, en muchas otras cosas que afectan a los distritos de estos congresistas, sean republicanos o demócratas, no vimos mucha molestia o mucho, quizás vamos a parar esto de alguna manera o no has contado con nosotros, pero ahora sí lo estamos viendo porque la elección es en noviembre. Claro, y tiene que ver mucho también con la publicidad, cómo tú te proyectas ante tus constituyentes, qué es lo que tú estás haciendo para... Y muchas de estas personas saben que ganaron por un margen bastante estrecho, por lo tanto tienen que pescar votos en otras lagunas. Y esas lagunas muchas veces son súper contra de Trump, porque ahí no hay como que puntos grises dentro. Explícame de eso, ¿cómo esas Ok, lagunas? si cuando tú, ¿verdad? Si tú ganaste por un margen bien corto y tienes que empezar a pescar votos en el lado demócrata, pues los demócratas, tú no vas a encontrar un demócrata que esté a favor de Trump necesariamente en esos votos que tú necesitas. Así que necesitas proyectarte como que no soy tan amigo de Trump, no estoy tanto a todo lo que él dice. Porque yo, mira, fui el que le puse el freno. Sí, no soy el yes man del Congreso, para ver si entonces esos demócratas que están flotando entre medio, te los puedes traer para poder asegurar su puesto. Muchas veces estas personas se juegan estas cartas porque saben que es que o no va a prosperar su medida o simplemente van a crear un fuss o van a crear pues noticias, pero no les va a afectar más allá de lo que ya están haciendo. Son movidas muchas veces medidas. Y no me extraña que las cosas continúen el ritmo que llevan. Creo que todo el mundo se ha alineado en cuanto a la mayoría que Trump necesita para poder seguir haciendo lo que está haciendo en Venezuela. Y no creo que vaya a tener mayores problemas. Sí, he escuchado ya, por ejemplo, de aquí de Puerto Rico, hablando de próximos pasos de guerra, que por ejemplo ha habido buques y ha habido movimiento hacia Cuba. Pienso que esto pudiera ser entonces un tema que ellos digan, tienes que contar conmigo si entonces quieres seguir, que es lo que estabas mencionando, Eddie. ¿Te quieres meter a Cuba? Ahora sí vas a tener que contar Nicaragua conmigo. o Groenlandia y Colombia. Sí, y pienso... A pesar de que Petro parece como que se alineó de momento. Eso. Sí, Petro como que habla mucho y a la hora de la verdad, cuando recibe una llamadita de Trump, Petro, y él, dime Trump, lo que tú quieras. Mira, sí, que casi estaba más fan que el mismo Milei en Argentina o que Bukele en El Salvador. Y el de Nueva York también le pasó lo mismo. También. No, y viste lo que le pasó, ¿verdad? Que él en la campaña, él decía de que la transportación tenía que ser gratis. Y al segundo o tercer día, las guaguas subieron $3. No. Tú sabes. Entonces, por eso hay que tener cuidado con lo que uno promete y saber lo que verdaderamente es viable, de hablar a la gente con la verdad. Mira, entre otras notas, tenemos aquí a uno de los líderes del Partido Republicano. Este es el republicano de los republicanos, pudiera decirse, que había trascendido una información que se había reunido inclusive con Juan Dalmau y con otro grupo de personas que favorecen la independencia en Puerto Rico en una actividad en Washington, D.C. Hubo varias otras también en Chicago y se me escapa dónde fue la otra, que no fue en Washington. Pero
estaban conducentes a impulsar porque era buena la independencia para Puerto Rico, pero al final de la nota se destaca, me parece que lo más importante, si bien se puede tener con la doble ciudadanía y buscar un mecanismo para pasar la ciudadanía si no la tienes ya por nacimiento, cuando llegas a la partida de fondos federales, que fue, para mi juicio, una de las vertientes más importantes al final del día, cuando con el peligro de la elección general aquí en Puerto Rico y el miedo al comunismo y el miedo al PIB, a la alianza, el asunto de que si no tienes fondos federales o si vas a hacer un phase out, por más que te den en la transición, si al final lo pierdes o la gente se te va del país, y además cuando aquí hay un 60% de personas dependientes, ya sea porque tienen discapacidad, ya porque son mayores de edad, de alguna manera dependen de algún tipo de fondo federal. Hay que tener, ¿verdad? Y aquí mínimamente dicen que ya en este borrador de proyecto de independencia se habla de un phase out, de salir y que terminen los fondos federales. ¿Qué futuro puede tener eso considerando todo lo que se ha dicho en términos no solamente de la estadidad, sino de cualquier cambio del estatus de Puerto Rico y en estas circunstancias de lo que está pasando con las naciones latinoamericanas? Mira, Eddie, yo podría sacarte mi tesis a pasear como me dijeron ahorita. O sea, yo escribí toda una tesis de por qué Estados Unidos necesita a Puerto Rico como parte de su tablero geopolítico, seguridad nacional, etcétera, a pasear, pero simplemente me voy a quedar. Pero no necesitamos que sea Estado, necesitan que sea Estado para eso. Pero mira, me voy a quedar en el lado más jocoso de este asunto, ¿verdad? Porque de verdad no tendríamos tiempo de en tan pocos minutos refutar toda esta locura que ellos están presentando. Pero yo me imagino que esto sucede como, no sé si te acuerdas que en medio de la elección presidencial del término pasado escribieron un libro de por qué Kamala Harris era importante y la importancia de lo que había hecho Kamala Harris, que hacía que pues tuviera una posición como presidenta de los Estados Unidos, como primera mujer presidenta, que se escribió un libro acerca de todos los logros que ella había tenido y porque esos logros la hacían ser la candidata ideal para ser presidenta. Entonces, cuando, de hecho, lo pusieron en estas grandes tiendas por departamento y cuando tú buscabas el libro, que tú abrías el libro, tenía portada, tenía conclusión, estaba completo blanco por dentro. O sea, era una broma, era un sarcasmo el libro. Entonces, yo pienso que pudieran publicar un libro igualito de por qué la independencia es buena para Puerto Rico. Podría tener una portada, podría tener también una conclusión vacía y hueca y todas las páginas en blanco. La realidad es que no hay manera de ellos, cuando tú le preguntas acerca de los fondos federales, acerca de qué van a hacer para resolver el problema aquí de la demografía, cómo tú vas a alimentar a tantos niños y familias que viven debajo del 50% de la línea de la pobreza y que nuestra demografía para cambiar, tú tendrías que repoblar la isla. Como uno de los proyectos que yo decía, mira, pues vamos a traer a los veteranos para que entonces acá podamos comenzar a repoblar en lo que podamos subir la demografía, como presentó nuestra gobernadora, que dice, mira, ahora vamos a hacer una reforma contributiva para ver si las personas se animan a expandir su núcleo familiar, que es lo que necesitamos. Pero mientras eso ocurre, pueden pasar 10, 15, 20 años más. Así que, ¿qué soluciones ellos traen? Ninguna, porque simplemente son promesas huecas y yo creo que ya estos cantos de sirena y esta resonancia que ellos querían tener, como este romanticismo con las otras repúblicas, se le ha caído. Así que yo pienso que deberían pensar publicar ese libro de páginas en blanco de por qué la independencia es buena para Puerto Rico, cómo van a conseguir esos fondos federales, cómo van a sustentar a tantos ancianos que necesitan de ellos, mientras la economía de Puerto Rico sigue en aumento, en alianza directa con los Estados Unidos y moviéndonos, porque todo se ve que nos estamos moviendo eventualmente a ser un Estado. Mira, la propuesta busca reconocer la doble ciudadanía con el derecho que existe ahora de todo estadounidense residente en un país extranjero de solicitar la ciudadanía de Estados Unidos para sus hijos y establece que el futuro de la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico debe ser gobernado exclusivamente por tratados y el derecho internacional. Además, sostiene que Estados Unidos reconocerá a Puerto Rico como nación independiente y apoyará su admisión a organizaciones internacionales cuando así lo solicite. Tiene una larga lista de hallazgos sobre la relación colonial de Puerto Rico. Indica que el Congreso autorizará la asistencia económica y fiscal durante el periodo de transición o por más tiempo si fuera necesario. Y aquí empieza a caerse el muñequito. Sí, no, es que ¿Cómo tú obligas al Congreso a nada?
Exacto. La legislatura aprueba lo que quiera aprobar. Exacto. O sea, porque tú firmes esto, ese proyecto, vas a obligar a un futuro Congreso o a este mismo a aprobar otra cosa más para que sea transicional o lo que sea. Mira, es que cuando ellos llegaron a discutir este proyecto no se esperaban que iba a pasar todo lo que está pasando ahora y cómo Puerto Rico es el centro, el eje del tablero geopolítico en los Estados Unidos y de la seguridad nacional. Así que mal timing, pero qué bueno que tuvieron mal timing. Definitivo. Mira, gracias por estar con nosotros. Hablamos la semana que viene, Dios mediante. Dios mediante. Nosotros también, como todos los lunes, el asesor legislativo y presidente de el precinto 2 de San Juan por el Partido Popular, don Brian Saavedra. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eddie. Buenos días, Alachero. Buenos días al país. Feliz año a todos y gracias por la oportunidad siempre. Y felicidades por tu compromiso de matrimonio también. Agradecido. Sí, señor. Así se dio. Hay boda pronto. Vamos a ver. Mira, los asuntos de esta nueva sesión que comienza el día de hoy, muchos de ellos no son nuevos, se habían quedado pendientes de las sesiones, de las dos sesiones previas, a pesar de que una cantidad significativa de proyectos se habían presentado, todavía faltaban algunos, que como sabes había dicho el presidente del Senado, que iban como tal a la médula del ciudadano de a pie, al sector productivo, y que si no se daba alivio a eso, no había alivio para los otros tampoco. La gobernadora se reunió el sábado con algunos legisladores, ¿verdad? Los presidentes de los cuerpos, los presidentes de las comisiones principales que tienen que ver con Hacienda, presupuesto, gobierno y demás. Habían también secretarios de agencia. ¿Cuán importante es en esta circunstancia que esa reforma contributiva se dé y se dé de una manera que funcione? Bueno, Eddie, yo creo que en las primeras dos sesiones legislativas, si podemos llamarlo de alguna manera, fueron o se perciben ante el público general como un primer año para la gobernadora de crisis en crisis, ¿no? Con peleas públicas con sus presidentes, controversias públicas con sectores de su propio partido, más allá de la oposición. Y algunas de ellas autoinfligidas. La mayoría, si por no decir todas, ¿no? ¿Verdad? Porque alrededor de la gobernadora hay unos actores que evidentemente lo que hacen es crear controversia, como su propio secretario de la gobernación, ¿no? En el tema de la reforma contributiva, me parece muy lamentable. El Partido Popular y la oposición hemos venido denunciando que la gobernadora ha tardado demasiado para presentar un proyecto que de su génesis lo pudo haberse presentado como algo básico, y como tú bien hacías alusión en tu inicio del programa, el proceso legislativo se nutre, ¿verdad? Valga la redundancia, de un proceso que pasa por unas comisiones, que pasa por unos rigores, que pasa por una emisiones de comentarios, y que en el camino se iba a alimentar o se iba a eliminar cosas indudablemente del proyecto. Así que por eso es que yo desde el principio dije que no había excusa para que la gobernadora radicara el proyecto, porque así como pudo radicar un proyecto ahora en enero, o aparentemente hoy, veremos hoy en el Senado se da un proceso que se llama primera lectura, y veremos si en realidad se va a materializar esa radicación, porque si se radica tiene que aparecer en la lectura de hoy del calendario del Senado o de la Cámara. ¿Cierto? De cualquiera de los dos, así que vamos a ver si de verdad lo va a radicar. Se presentan los dos al mismo tiempo con números distintos y luego se consolida en uno, ¿verdad? Cómo funciona el trámite para que se vaya agilizando. Y ya el presidente de la Cámara, que estará con nosotros ahorita en el próximo segmento, ha dicho que le va a dar prioridad y que desde hoy mismo se va a empezar a trabajar en las comisiones. De hecho, la prerrogativa de la Cámara y del Senado, ¿verdad? Principalmente el Senado se enfoca más en los nombramientos. Se supone que la Cámara en los temas presupuestarios, así que entenderíamos que la Cámara atienda primero que el Senado este proyecto, porque tiene que ver con el sistema contributivo del país, así que se supone que se debería ver primero en la Cámara. Obviamente, en esa obligado, pero se debería suceder, pero en las pasadas dos sesiones, veremos en esta, la realidad es que el Senado se ha visto mucho más activo en trabajo de legislaciones importantes para Puerto Rico, ¿no? Se ha atendido con mayor celeridad algunos asuntos en el Senado que la Cámara. La Cámara, la verdad es que ha dado mucho que desear, y no lo decimos solamente nosotros, lo dice el público de a pie cuando se ha encuestado en los pasados meses. La percepción hacia la Cámara de Representantes es terrible. Y Johnny Méndez ha sido básicamente un sello de la gobernadora en muchos asuntos, temas como por ejemplo el tema de la parguera y temas otras legislaciones controversiales. Pero se le paró de frente con lo del impuesto al inventario y con otras
Bueno, tantas cosas. porque en el tema del impuesto alimentario, pues ya están los alcaldes envueltos y hay otros actores, ¿verdad?, que se involucran en la conversación. Pero ha habido legislación controversial como el tema de la palguera, como la redistribución de la zona marítima y terrestre, que en la Cámara le han dado paso y que en el Senado se le ha puesto un detente, ¿verdad?, de esos asuntos particulares, porque el puertorriqueño está pendiente de esos asuntos y la gobernadora, que sí tuvo tiempo para radicar legislación para favorecer a los familiares en la palguera, no ha tenido tiempo para radicar legislación para que favorecerla a la clase media del país. Y eso ha sido los grandes contrastes que nosotros desde el Partido Popular hemos venido denunciando y que se ha materializado y que indudablemente esperemos que esas cosas cambien este año, Eddie, porque indudablemente si la gobernadora tiene éxito, pues el país tendrá éxito, ¿verdad? Pero creo que la persona que nos está escuchando a esta hora ha perdido toda esperanza sobre esta administración y no es por culpa de nadie más que no sean por ellos mismos. ¿Y qué ha propuesto el Partido Popular a esos efectos? Bueno, por ejemplo, la semana pasada nuestros portavoces en la Cámara hicieron una conferencia de prensa identificando los 500 millones que tú hablabas para la reforma contributiva. Se han identificado y se ha legislado, por ejemplo, la legislación de la eliminación de los $300 de las placas solares para los consumidores de Luma. Es legislación que presentó el Partido Popular Democrático a través de Luis Javier Hernández y la delegación del Partido Popular en el Senado. Todos los temas que se han hecho públicos en cuanto a Luma y los requerimientos de información que desde el Senado hemos venido pidiendo, ha sido producto de legislación del Partido Popular Democrático. Lo que se le ha dado paso. Sí, sí, y la verdad es que por lo menos en el Senado, que es donde yo estoy mayormente todas las semanas, se ha dado paso a legislación de todas las delegaciones. La fiscalización es importante, pero también la presentación de propuestas, y a veces uno dice, es más fácil estar en minoría porque pues critico, digo 4 cosas, reciclo algún proyecto y ya, pero no necesariamente eso es lo que se espera de un legislador de cualquier partido, seas el único allí o hayas más. Y en el caso particular de Cámara y Senado, el Partido Popular ha radicado múltiple legislación. De hecho, más de un 25%, por ejemplo, en el Senado ha sido legislación radicada por el Partido Popular, ¿no? Así que, como dice la senadora Álvarez Conde, nos hemos mantenido en la protesta, pero también en la propuesta, ¿no? El Partido Popular se ha mantenido fiscalizando porque ese es nuestro rol, ¿no? Nosotros tenemos un rol de que tenemos que fiscalizar a este nefasto gobierno. Y lamentablemente, si hubiera algo que destacar, pues yo estoy seguro que Pablo José, por ejemplo, que es nuestro líder, sería el primero en destacarlo porque lo ha hecho en el pasado con la gobernadora en otras iniciativas, como por ejemplo la transición del PAN al SNAP. Pablo José se para al lado de la gobernadora y ha dicho públicamente que toda cosa que vaya en bienestar de Puerto Rico, él va a estar al lado de la gobernadora y apoyándola. Cuando se radicaron las demandas de Luma, que a mi entender no se procedió de la manera correcta y el tribunal ha desestimado varios recursos del gobierno, Pablo José también dijo que todo proceso que vaya encaminado a sacar a Luma, él lo va a apoyar. Así que Pablo José ha demostrado que en los temas que beneficien a Puerto Rico va a estar al lado de la gobernadora, pero indudablemente los temas que él entienda que deba fiscalizar y que debamos fiscalizar desde el Partido Popular Democrático, vamos a ser los primeros en denunciarlo, Eddie. Ese es nuestro rol, y más allá que ese es nuestro rol, es nuestra responsabilidad por Puerto Rico. En las últimas semanas y meses, casi todas las iniciativas que se han dado en el Congreso, y no es sorpresa, ¿verdad? Porque obviamente ella es republicana y me refiero a la directora de Prafa, ha madrugado a Pablo José en los issues. Parece que ella tiene más contactos allá adentro cuando se van a aprobar cosas y autorizar cosas para Puerto Rico. Lo hemos sabido por voz de la directora de Prafa y no por voz del comisionado residente, al punto que están diciendo que él está allá jugando juegos de video y que no se entera de las cosas hasta que la directora de Prafa se lo anuncia. El comisionado a través de sus redes sociales comunica todos los días las gestiones que hace por después Puerto de Rico. que ella lo anuncia primero. Bueno, yo la verdad es que no sé si ella lo anuncia primero o después porque yo no la sigo a ella. Yo sigo al comisionado residente que es electo por los puertorriqueños. La directora de Prafa tendrá su prerrogativa de tener una oficina en Washington y también informar los asuntos porque esa es su función también, ¿no? Pero la persona que fue electa por los puertorriqueños y que, by the way, fue la persona con más votos en todas las posiciones electas en Puerto Rico, se llama Pablo José Hernández Rivera. Y yo sigo a mi comisionado residente y el que lo sigue en sus redes sociales verá que todos los días está anunciando cosas positivas para Puerto Rico. En los pasados días ha anunciado los dinero que va dirigido. Por ejemplo, ayer anunció que 1.43 millones de dólares van dirigidos a STEM, que es para los programas de ciencia y matemáticas para el municipio de San Juan. Anunció también que legislación que se aprobó en la Cámara que da 235 millones de dólares para la red eléctrica de los estados y los territorios. 14 millones para proyectos de infraestructura del agua del proyecto del cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos, que también tiene incidencia en Puerto Rico. Así que el comisionado se ha mantenido informando sobre todos los asuntos pertinentes en Washington. No toda esa gestión es de él. ¿Perdón? No toda esa gestión es por intervención de él.
Bueno, indudablemente, pero como la comisión... Hay cosas que se dan de manera automática. Cuando la gobernadora era comisionada residente, anunciaba fondos que eran recurrentes y lo hacía a través de sus redes sociales. Los malos no son uno porque, bueno, está bien, pero es que ese es el trabajo de los comisionados residentes, Eddie, informar lo que sucede en el Congreso, mantener a Puerto Rico al tanto de lo que sucede y dentro de la medida que se pueda adelantar causas en Puerto Rico. Pablo José ha tenido un Congreso que primero es republicano y él es demócrata, pero aún así se nos ha sido óbice para que él no adelante cosas positivas para Puerto Rico. Y estoy seguro que cuando recuperemos los demócratas la mayoría en Cámara y Senado en noviembre del 2026, Pablo José va a estar en mucha mejor posición para adelantar unos temas particulares de Puerto Rico, porque el próximo presidente de la Cámara, el próximo speaker, se perfila que va a ser Hakeem Jeffries. Y tú y yo sabemos, y el pueblo sabe, que Hakeem Jeffries ha venido a Puerto Rico. Ha venido a Puerto Rico con Pablo José. No solamente estaba en actividades de recaudación, sino también ha dado recorridos en lugares particulares. Ha estado apoyando la gestión de Pablo José. Y estamos seguros que cuando los demócratas recuperemos el control de la Cámara, Pablo José va a estar en mucha mejor posición para adelantar causas de Puerto Rico. No es una estrategia riesgosa, porque no se sabe qué vaya a pasar con eso, si va a pasar o no. Bueno, no es que sea una estrategia riesgosa, es que es una de las posibilidades que tenemos. Desde aquí de que no ha hecho la cantidad quizás suficiente, porque no quiere decir que ninguna, de alianzas con republicanos bipartitas, ¿verdad? Y que se ha enfocado solamente a criticar a los republicanos y a irse con los republicanos al punto de que se retrató con Mandani, ¿verdad? Y no pero Miguel Romero fue a la juramentación de Mandani y yo no veía mucha gente aquí, ¿verdad? Sacándose las vestiduras. Sí, porque que todo el mundo sepa que a lo mejor pasó por debajo del radar. Pero ya es alcalde. Miguel Romero, no alcalde, está campaña. Está bien, pero Miguel Romero, alcalde de San Juan, estuvo a la juramentación del alcalde socialista que todo el mundo en el PNP denuncia. Pues el alcalde de San Juan y quién sabe, es posible candidato a la gobernación, estuvo allí. No se retrató con él en la campaña, está apoyándolo. Bien, pero no hay ningún problema. Pero estuvo allí en la juramentación. Aquí vino Chávez con Sila. Con Sila. Sí, no, está bien, no hay ningún problema, pero yo quiero destacar. Y no es que ellos eran panas ni jangueaban No, juntos. Está bien, pero estuvo en la juramentación. Ajá, por eso. Si tú no apoyas a alguien, a mí, a mí me pueden invitar muchas veces a muchas juramentaciones y si yo no apoyo a la persona y yo tengo mis convicciones bien claras, yo no voy. Pero de un alcalde a otro, de una ciudad, de dos ciudades importantes, una para la otra. Bueno, pero hay que ser consistente en el discurso. Si es socialista cuando era candidato, es socialista cuando es alcalde. Yo no lo vi criticar, pero también no estoy hablando que el alcalde lo criticó, pero el PNP completo se desbordó criticando a Pablo José, incluyendo su secretario. Claro. Criticando a Pablo José porque apoyó a Mandani. Que, vamos, Pablo José apoya a un candidato del Partido Demócrata que gana una elección, que gana una primaria en Bonalí, que ganó. Está bien, pero tu afiliación nacional no te puede cegar ni dictar la política que pueda ser beneficiosa para tu distrito. Y eso no solamente por ser, ¿verdad? Por nosotros ser Estado Libre Asociado, sino que tú tienes que aliarte con quien te tenga que aliar en beneficio para donde tú vas. Y Pablo José ha demostrado así hacerlo. Ha enviado un montón de comunicaciones a distintas agencias, hay republicanos y demócratas. O sea, Pablo José ha trabajado con todo. Y él no tiene problemas en ese sentido, ¿no? Incluso he escuchado congresistas en el anuncio que lanzó Pablo José recientemente en televisión, anunciando su primer año de comisionado, congresistas reconociendo públicamente su trabajo por Puerto Rico en ese anuncio. Así que Pablo José se ha mantenido trabajando en unos asuntos particulares, no se ha desviado de las prioridades de Puerto Rico y estoy seguro que así va a continuar siendo los próximos 3 años, porque ese ha sido el trabajo para el cual ha sido electo. Y by the way, Pablo José ha hecho una cosa tan básica que la gobernadora ni eso pudo ser cuando era comisionada residente, que es primero no faltar a las sesiones del Congreso. Pablo José tiene asistencia perfecta en el Congreso, ha ido a los comités a defender a Puerto Rico, por ejemplo. Hay gente que dice que no lo conoce, no saben quién es. Bueno, indudablemente habrá alguien que probablemente no lo conozca en Washington, como sucede con cualquier político electo de la Cámara de Representantes. Son 435, Eddie. Imagínate. Probablemente es imposible que todo el mundo se conozca entre todo el mundo, ¿verdad? Pero Pablo José, lo que tenemos que conocerlo somos los puertorriqueños. Ya lo conocimos, lo elegimos con la mayor cantidad de votos. Y en el 2028 lo elegiremos con muchos votos más para el cargo de gobernador. El presidente del Senado ayer en sus redes sociales argumenta los diferentes cambios de posición que ha tenido Pablo José Hernández acerca de la situación con Venezuela. Y en un momento dado, y lo dije aquí, el discurso era casi idéntico al de Juan Dalmau, criticando el asunto de la soberanía y de la intromisión en un país soberano. Entonces, de nuevo, no puedes relegar, y la columna hoy de Jesús Manuel Ortiz, la violación de derechos humanos, el que tuvieras a Rusia y a China ahí al lado ya metiéndose con intereses, ¿verdad? Y en países latinoamericanos, el éxodo de 8 millones de
venezolanos de allí, el asunto, sí, de la economía también, pero la economía a nivel global o de la región, que es importante. Entonces, mirarlo solamente desde el aspecto de la soberanía, al punto de que ayer entonces traía el asunto de los presos políticos, y cómo ha ido quizás fluctuando en términos de lo que es importante y de lo que debería centrarse, porque si bien hubo que entrar en espacio soberano, fue a llevarse a un narcotraficante convicto, ¿verdad? O que está siendo procesado, porque ya había habido un indictment, ¿verdad? Un pliego acusatorio a esos efectos. Y entonces, ¿verdad? Pone de manifiesto quizás el issue de lo complicado que es dentro de la relación que hay con Estados Unidos, también considerarse latinoamericano, y cómo eso podemos verlo dentro del concepto que está pasando en Venezuela y la posición de Pablo José, el Partido Popular, desde el primer día en cuanto a Venezuela, era que Nicolás Maduro tenía que salir indudablemente del poder, primero que era un gobierno ilegítimo porque los venezolanos no votaron por él. Okay. Que los Estados Unidos llevó a cabo una operación de extracción del presidente, de este narcotraficante dictador. El Partido Popular lo que se reitera es que ahora los venezolanos deben tener un proceso para elegir democráticamente su gobierno. Si me preguntas a mí, en lo personal, yo desde el primer día que se hicieron ejercicios militares en Puerto Rico, yo lo favorecí, lo apoyé, porque entendía que era uno de los pilares que fundaba el Estado Libre Asociado. Y a mí me parecía correcto que, by the way, que económicamente le favorece mucho a nuestros municipios. Los alcaldes de Salinas, Arroyo, de esa área están muy contentos por los cheques de millones y millones de dólares que han venido producto de la actividad militar en Puerto Rico. Pero yo no siempre dije, Eddie, y me reitero nuevamente, nunca darle un cheque en blanco a las políticas públicas de Donald Trump. Porque, por ejemplo, yo puedo, y tengo la autoridad moral para favorecer que Donald Trump haya sacado a este narcodictador asesino del poder, sí, pero también tengo la autoridad moral para denunciar lo que pasó en Minneapolis y el abuso que está ocurriendo con el ICE en los Estados Unidos. Porque, a diferencia de la gobernadora de Puerto Rico, no puedo decir lo mismo, porque favorece unas cosas. Cuando pasó lo de Venezuela, fue la primera que hizo una conferencia de prensa denunciando y diciendo que Puerto Rico fue pionero en rescatar la democracia en Venezuela. Pero yo no vi la misma actividad de la gobernadora con el tema del ICE. Claro, no puede, Eddie. Entregó toda la información de los inmigrantes en Puerto Rico, se doblegó ante el gobierno de Donald Trump entregando información confidencial que las propias leyes de Puerto Rico lo prohíben, y ha tenido ya 2 reveses en el tribunal. Y estamos locos que ese supuesto supina, que todo el mundo sabe que es mentira, salga a la luz pública. Queremos que salga el supina a la luz pública, lo queremos ver. Sabemos que es mentira. Este gobierno le mintió al país en la cara, le mintió a los inmigrantes, que después que la gobernadora hizo campaña pidiéndole el voto a la comunidad dominicana, los entregó con el gobierno de Donald Trump. Los entregó. Y a diferencia de ella, nosotros desde el Partido Popular Democrático tenemos autoridad moral para criticar y tenemos autoridad moral para también favorecer acciones del presidente, porque nunca le dimos un cheque en blanco ni a Trump, ni a Maduro, ni a nadie le hemos dado cheque en blanco, porque el Partido Popular entendemos que lo que está bien se aplaude y lo que está mal se condena. Sencillo. Y en el tema de Venezuela hemos sido consistentes. Vuelvo y repito, me reitero, es que estas son palabras mías, ¿no? A nombre de la soberanía, un gobierno no puede torturar, no puede dejar pasar hambre, pero no puede encarcelar ilegalmente a las personas. ¿Se lo puedes explicar al líder del presidente de tu partido? Porque él parece no entender eso. Bueno, lo primero que se centró fue, cada cual tendrá su criterio. Violar, desde los ejercicios militares, estaba diciendo que eso era violar la soberanía de un país, qué sé yo. Pues bueno, eso, Pablo José, yo estoy seguro que tiene una gran manera de comunicar lo que él entienda y defenderá lo que él entiende, que es lo que él piensa, ¿no? Yo te estoy diciendo de posición de acuerdo a cómo la gente lo ve. No, Pablo José ha sido consistente que hay que sacar a Maduro del poder, pero eso no puede ser óbice tampoco para darle un cheque en blanco a Trump en todas las medidas y todas las políticas públicas que él tiene. Porque el Partido Popular Democrático en su inmensa mayoría nos favorecemos, y en Puerto Rico también lo demostramos en las elecciones, nos favorecemos a Donald Trump. Pero está ahí. Pero está ahí, y en este lo caso... mismo que los congresistas republicanos que te decía ahorita. Y en este caso tuvo un acierto en sacar a esta narcotraficante del poder, y yo lo voy a aplaudir, y estoy seguro que los populares también, porque lo hemos hecho. Pero en el caso de la soberanía, en el caso de Venezuela, la soberanía no puede ser óbice para que tú tortures, le dejes pasar hambre a un pueblo, encarceles a las personas que son tu oposición,
que cierres canales que no piensan igual que tú. La soberanía no puede ser obvia para todo ese tipo de cosas. La soberanía está para proteger los pueblos, no para torturarlos. Y yo pienso que se está adjudicando que con la salida de Maduro muchas cosas van a cambiar y todo va a ser distinto. Ojo, allí está la vicepresidenta todavía. A eso quería ir ahora. Ahí está un Diosdado Cabello. A eso quería ir ahí está ahora. Vladimir Padrino López. Entonces, a eso quería ir ahora. Lo entregaron, negociaron algo con los Estados Unidos. Ahí va ella, está pidiendo permiso para reunirse en Venezuela. A eso iba a ir ahora. Negociamos, así como, entregamos los presos políticos. Así como favorecí que compromiso cumplido. No. Eso iba a decir ahora. Así como favorecí que se haya sacado a Nicolás Maduro del poder, también voy a condenar si el gobierno socialista del PSV continúa en el poder. O sea, porque esto tiene que ser una limpieza total. Esto no puede ser segregado solamente a Maduro y a Cilia. Porque aquí hay otras personas que son actores principales en esta controversia. Diosdado Cabello era el poder detrás del trono también. Y así que, y de hecho, entiendo que salió ya una recompensa de $25 millones por él. Así que yo estoy seguro y espero que, como dijo Marco Rubio, esto sea el principio de otras operaciones. También salieron unos anuncios en el Departamento de Estado exhortando a los estadounidenses que estén en Venezuela que salga. Así que esperemos que este sea el comienzo de la transición verdadera a la democracia en Venezuela. Tampoco puede ser que el presidente ponga como condición que María Corina Machado le entregue el premio Nobel de la Paz para que la apoye para ser presidenta. Vamos. Yo creo que aquí hubo un gobierno electo en el 2024 que fue Mundo González y ese mandato se tiene que cumplir. O realizarse elecciones nuevas, indudablemente. O sea, o se acata el mandato del pueblo venezolano del 2024 o se realiza un procedimiento nuevo de elecciones libres, democráticas y que haya participación internacional, que era lo que Maduro no permitía en sus procesos internos. Sí, dijo que va a tumbar el avión aquel cuando le mandaron los observadores, ¿te acuerdas? Así que hay que... Mira, ya para concluir, el asunto de la PUA y de McClintock, puertorriqueños unidos, para qué sé yo qué cara, con un borrador de un proyecto, no para estadidad, no para realizar una consulta, que nos den la independencia. Y parece que este congresista republicano, que me imagino que le reunieron algunos chavitos, están contemplando a ver si presenta el proyecto. Y le decía ahorita a Keren Riquelme que todo pudiera fluir por ahí, que si la ciudadanía, una alternativa para mantenerla, para pasarla a las generaciones, pero la puerca entorcha el rabo cuando llegamos a los fondos federales. Yo creo que en el tema del estatus, las únicas personas que pueden decidir nuestro destino somos los propios puertorriqueños y los puertorriqueños somos proamericanos. ¿Verdad? Lo hemos demostrado una y otra vez. El puertorriqueño... Eso mismo dijo Pablo José de los venezolanos. No, pero los puertorriqueños... a los venezolanos. Sí, pero nosotros no tenemos en el gobierno una narcodictadura, Eddie. O sea, son dos temas muy distintos, ¿no? En Venezuela operaba una narcodictadura o opera todavía porque los actores siguen allí. Y en Puerto Rico elegimos democráticamente un gobierno para bien o para mal, ¿verdad? Porque elegimos a una gobernadora que democráticamente fue electa, pero allá el pueblo a un año de su mandato ya la rechaza, ¿no? Pero en el tema del estatus en Puerto Rico, nosotros nos hemos mantenido persistentes del Partido Popular Democrático y Pablo José Hernández Rivera, que aunque es un tema importante, hay unos temas prioritarios, ¿verdad? El tema de la energía, el tema del costo de vida, el tema de la salud, el tema de la educación. Esos son los estatus que a nosotros nos interesa, el estatus del bolsillo del puertorriqueño, el estatus de la salud, el estatus de la educación. Esos son el estatus de la vivienda. Pero pudieran venir 4 o 5 trucutú o más de estos congresistas que son jíbaros de allá, ¿verdad? Jíbaros en el buen sentido de la palabra, sino, o sea, que no conozcan. La diferencia es que ahora tenemos un comisionado residente que es estado librista, que va a defender el Estado asociado. Está bien, pero en estos temas del estatus 435 gente allí, pero se le da deferencia. De hecho, ya Darren Soto, aliado de la gobernadora Darren Soto, ya presentó proyecto y pretende incluirle él en la conversación, porque cuando tú tienes un comisionado residente que fue electo por los puertorriqueños que defiende una ideología, se le da la deferencia a esa persona para que se le dé que nos digan, prioridad. Esta gente nos cuesta mucho, vamos a salir de ellos. No les costamos mucho. Al revés, nosotros damos mucho a la economía y damos mucho al tema geopolítico de los Estados Unidos. Acabamos de demostrar, somos un ente principal y prioritario para el gobierno de los Estados Unidos en este y en muchos otros temas y lo seguimos demostrando, pero bajo bajo lo que ha funcionado y bajo lo que tenemos y lo que estamos dispuestos a mejorar, el Estado asociado. El eterno invicto Estado asociado. Póngalo en la papeleta para que tú veas. 2012,
47% Alejandro García Padilla, 46% Estado Asociado. Ganamos la gobernación, Cámara y Senado. Ese es el miedo del PNP, por eso no lo quieren poner en la papeleta, póngalo. Gracias, Brian. Hablamos la semana que viene. Nos vemos. Nación Z con el licenciado Eddie López. Ya tienen el plan completo para las fiestas de la calle San Sebastián. La oferta cultural artística va a estar muy interesante y la seguridad va a estar a otro nivel. Ayer hubo una conferencia de prensa a esos efectos y ya se ha anunciado todo lo que va a hacer y las agencias que van a intervenir. Así que está bastante detallado y muy interesante para que los interesados y la juventud pueda participar de esa situación. Veremos, a lo mejor me ven por allí, yo no sé, todavía no he decidido. En la línea telefónica tengo al presidente de la Cámara de Representantes, don Carlos Johnny Méndez y Núñez. Buenos días, presidente, bienvenido nuevamente aquí a Nación Z. Felicidades. Bueno, buenos días, Eddie, gracias por la invitación y un feliz año, inicio de año. 2026, que sea un año de mucha bendición, mucho éxito y una boda que viene por ahí. Amén, amén, así será, presidente, ciertamente. Bueno, contactar con usted, han tenido mucho trabajo en este receso navideño, me consta, han estado haciendo los modelajes y demás de lo que será la reforma contributiva, con lo que ya hay presentado, lo que está próximo a presentarse hoy, y un poco se habla y habla la gobernadora ayer del asunto de la planilla, pero ¿para cuál planilla pudiéramos estar hablando de acuerdo a lo que contempla que vaya a tomar el trámite legislativo? Sé que ha dado la instrucción para que la Comisión de Hacienda, a través de su presidente Eddie Charbonnier, se active de inmediato. ¿Cuán rápido quizás puede darse este trámite, presidente, con lo que ya haya adelantado? Bueno, si la medida es enviada hoy, ya las instrucciones son que hoy mismo le daremos primera lectura, cosa de poderla referir a la Comisión de Hacienda y que el presidente de la comisión puede iniciar el proceso de vistas públicas de manera inmediata. La meta mía es, si todo marcha como es correcto, estarla aprobando ya en febrero. Okay. Y tú sabes que el proceso de erradicación de planilla pues comienza más o menos para esa fecha. Si es así y el Senado actúa también con celeridad, pues entonces podría incluirse en este año, en el año contributivo 2025. Y esa es la meta de nosotros, es una reforma sencilla, básicamente lo que hace es que baja las tasas de contribución de los individuos de una manera sumamente drástica, aumenta varias exenciones, lo que permite que entonces la gente se le quede más dinero en el bolsillo, que es lo que nosotros queremos. Y entonces pues estaríamos afrontando la reforma haciendo recortes en el gasto del gobierno. Así que yo creo que es un buen proyecto, pero hay que trabajarlo, se ha modelado bastante, pero obviamente tenemos que recibir el insumo de la gente que son los que trabajan precisamente con el aspecto contributivo. A nivel de lo que es el cambio que hay que hacer, y yo insisto muchas veces en esto desde este micrófono y la cámara, presidente, porque más allá de la legislación, muchas veces hay que equiparar cartas circulares, órdenes administrativas, reglamentos y todo lo demás. Con estos cambios y el modelaje que ya han hecho, ¿va a haber que modificar muchos de los procesos internos, ya sea del Departamento de Hacienda, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto o algunos tantos otros para poner en función lo que quieren hacer? No, básicamente no. Siempre hay que hacer uno que otro ajuste, pero grandes cambios no. Básicamente la reforma o lo que se va a trabajar, el proyecto, acuérdate que ya se han radicado 14 proyectos que iban dirigidos a la reforma contributiva, 10 de estos ya se han convertido en ley, faltan 2 que son fundamentales, que van precisamente a la contribución que se le va a imponer a los de la ley 60. Pero si logramos aprobar esos 2 proyectos adicionales, más esta rebaja en las tasas contributivas y el aumento en varias exenciones que van a tener los individuos, especialmente los individuos que son los que mayormente llamamos el jamón del sándwich, que es a los que va dirigido esta reforma, pues ciertamente podría ser aprobada con celeridad, pero vuelvo y te digo, tenemos que escuchar a los que trabajan diariamente con lo que es la erradicación de planillas y la confección de las planillas.
Así que vamos a darnos el tiempo, pero queremos aprobarla para que sea de aplicación en el año contributivo 2025. La gobernadora habla de dividirse en 3 etapas, ¿verdad? Ya han ocurrido una, la 2 sería esta presentación en el día de hoy y una tercera etapa además para otro tipo de repunte, pero lo que mucha gente se cuestiona quizás, presidente, es si ya se han tenido las conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal que después no se nos vayan a trancar como ha pasado en otro tipo de medidas. Bueno, la representación que se nos ha hecho es que sí, que ha habido esa conversación con la Junta de Supervisión Fiscal. Ya. La Junta de Supervisión Fiscal quería unos recortes aún mayores, afectando precisamente al jamón del sándwich, y nosotros nos mantuvimos firmes en que no. Ya. Y sencillamente hay un compromiso del gobierno de recortar gastos. Ya. Y para viabilizar lo que son esos, se ha hablado de 350 millones, de 600 millones, de 800 millones. ¿Hasta cuánto hay espacio para poder liberar quizás esa carga contributiva? Bueno, es alrededor de 600 millones de dólares. Ok. Y eso incluye las 3 etapas. Las 3 etapas, Sí. Pero hay unos niveles de recaudos con proyectos de reforma contributiva que se han aprobado, y sencillamente la captación en el gobierno ha mejorado muchísimo. Por eso es que miramos todos los años, cuando terminan todos los años fiscales, Sí. y vemos que se ha recaudado cerca de $1 billón más de lo que se estaba proyectado. Así que sencillamente lo que tenemos que seguir es mirando y fortaleciendo los procesos de captación del Departamento de Hacienda sin tener que imponer nuevas contribuciones y bajando las tasas contributivas. Claro, mucho de eso también tiene que ver con la inflación de los productos, ¿verdad? Y diferentes otros renglones que al dispararse pues es automático lo que se da. Pero me parece que es acertado hacerlo en estas 3 etapas, presidente, porque al final del día va a haber que demostrar que si bajas quizás el recaudo en % va a haber más consumo, va a haber más movimiento en la economía, y me parece que eso es lo que va a mirar la Junta al final del día. Eso es lo que estamos mirando, y esos son los modelajes que se hicieron, y todos son positivos en términos de ese renglón que tú muy bien has mencionado hoy. En términos de la relación, ¿verdad? Y cuánto pudiera afectar el trámite legislativo entre el legislativo y y la gobernadora, ¿verdad? Particularmente, y el ejecutivo. Se zanjaron las diferencias, ya no hay que decir que haya quién va a ser el adulto en la mesa y todo ese tipo de dinámica que se dio en los pasados meses. No, todos allí fuimos adultos en el momento de que sostuvimos la reunión, y la reunión fue muy buena, porque no solamente estuvimos los presidentes legislativos, sino también los portavoces y los vicepresidentes y los presidentes de las comisiones de Hacienda, para que todos pudiésemos aportar en la discusión, todos entendiéramos el mensaje de la gobernadora, y hubo un acuerdo de trabajar esto con celeridad. Presidente, tengo que pausar unos minutos, si me regalan unos minutos adicionales, porque quiero hablar de vivienda, quiero hablar también de otras prerrogativas que tienen ustedes muy, muy, muy cercanas a lo que quieren hacer en esta próxima sesión. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Escuchamos al presidente de la Cámara, tuvo que continuar con su agenda, y queríamos preguntarle acerca de las demás prerrogativas, más allá para esta sesión legislativa, de lo que tenía en mente para impulsar como medidas, más allá de lo contributivo. Pero es que esto va a captar mucho del tiempo del trámite, no solamente de la Comisión de Hacienda, sino todo lo demás que vaya a cambiar. Y para poderlo hacer en tiempo récord y que pueda usted tomar ventaja, porque ya el año contributivo comienza, y comienza con el principio de año, porque a pesar de que el año fiscal comienza el 1 de julio, ya todo lo que es contribuciones sobre ingresos se contempla desde el 1 de enero. Por eso es que nos daba la fecha de febrero y demás, cosa de que cuando vaya usted a llenar la planilla para el año contributivo 26, que se llena hasta abril de 2027, pueda demostrar o pueda representar la carga contributiva de acuerdo con los cambios que se quieren hacer aquí. Y la gobernadora, a pesar de que se mantuvo en el diálogo con los legisladores y ayer hizo la conferencia de prensa, no ha presentado todavía el
proyecto o no se le ha dado primera lectura, lo que nos decía el presidente también, y ahorita Brian Saavedra también nos lo dijo. La gobernadora saca otro anuncio detallando, más allá de detallar lo que hay en esa reforma contributiva, hablando de compromiso cumplido, como hizo cuando lo de la demanda de Luma. Y eso es riesgoso porque hay muchas cosas que la administración no controla. Y si cambia el propósito o hacia donde está dirigido la medida y no queda como la gobernadora quiere y tiene que vetar la medida después o cambia, no sé, me parece que el adjudicarse ya el cumplimiento de una promesa sin haber sido siquiera radicada en la legislatura es algo peligroso por cómo vaya a terminar. Entonces, evidentemente, y lo vemos con todo este anuncio, con la narrativa de ayer en la conferencia de prensa, y es ella que lo está haciendo, evidentemente la gobernadora escucha y ve Nación Z. Es lo que yo le llevo diciendo. Tiene que ser ella, no los portavoces, no otras figuras, sino ella siendo ella. Y eso le ha ganado un tipo de simpatía. Claro, cuando hay este tipo de asuntos de reclamo, de logro, pues es un poco más complicado. Porque mínimamente ese llamado a la humildad que le hacía a su gabinete, pues eso de reclamar logros sin que todavía haya pasado, se haya aprobado, ya está en camino, ¿verdad? Pues es un poco complicado. A lo mejor se da, a lo mejor ya todo está planchado, no lo sé. Pero dado lo que hemos visto en otro tipo de proceso, en otro tipo de legislación, en otro tipo de dinámica entre la gobernadora, entiéndase el ejecutivo y el legislativo, el hacer este reclamo también en no una, 2 páginas full color en el periódico, en la prensa escrita, es un tanto complicado, en tanto y en cuanto no salga como ella necesita que salga a esos efectos. Así que veremos a ver por dónde pueda esto llegar a puerto seguro, cuánta seguridad tenga la gobernadora en que no solamente se apruebe el proyecto, sino que se apruebe como ella quiere, y que pueda darse esa situación, porque todavía tenemos el wildcard también por ahí rondando de la Junta de Supervisión Fiscal, que pudiera de cierta manera pues también decir pues es hasta aquí, o esto sí y esto no. A pesar de que me consta de que ya han habido conversaciones, no sé cuán preliminares o cuán finales puedan ser en términos de la demostración del modelaje que hizo la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, de cómo quedaría y cuáles son los efectos directos que causaría estos cambios que la gobernadora propone mediante el paquete de medidas de lo que es la reforma contributiva. Y vuelvo y recalco lo que les dije más temprano, el asunto de cómo esto incluye medidas también para inversionistas locales y extranjeros. Las ganancias de capital es sumamente importante, porque si le vamos a dar importancia también a lo que es la vivienda, el sector empresarial y todo lo demás, tiene que venir acompañado de algún tipo de incentivo para que todos esos trámites y esas compraventas y todo este otro renglón que incluye las propiedades y las inversiones, y que vean ese clima más allá de lo que se está haciendo para que las compañías vengan a Puerto Rico. Me estoy refiriendo al sector empresarial, no necesariamente al industrial, para ejemplificarlo mejor. Y entonces esas condiciones de que, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a tomar el riesgo de invertir de meter unos chavitos en este negocio, o voy a abrir este otro, y que se sienta ese clima. Eso percola a su vez y se matiza en la banca y el financiamiento. Y en tanto y en cuanto se hace más fácil, más ágil esa fluctuación y ese ir y venir, y hay ese clima de negocio, y parece que, ¿verdad? Podemos tirarnos la chanza porque pues si nos sale mal pues estamos protegidos.
Eso involucra al segmento, obviamente, de financiamiento, al sector de seguro y a tantas otras cosas de servicios indirectos inclusive, que toman y sienten ese calientito por dentro. Es decir, yo me voy a atrever a emprender, no porque aquel lo hizo, yo lo voy a ir detrás a hacerlo, sino porque ya estoy viendo un clima que mucha gente se está atreviendo y pues si nos sale mal nos va a salir mal a más de uno. Y esa es la línea que se intenta llevar. Me parece interesante, ¿verdad? Y tiene que darse dentro de un ecosistema del Departamento de Hacienda, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y más esencial que cualquier otra cosa es que ocurra lo que nos acaba de decir el presidente de la Cámara, que tiene que ver con el gasto gubernamental, ya sea para propósitos de bajar el cargo por utilidades, lo que se paga por alquileres, lo que se paga en servicios profesionales, de qué manera eso se va a hacer y va a poder utilizarse ese dinero para repagar lo que se quiere bajar y crear ese ecosistema, ese ánimo, vamos a decirlo de cierta manera, de negocio. Ahí está el gran reto y el verdadero cumplimiento de la misión de la gobernadora. Esto no se Z con el licenciado Eddie López. Trasciende a través de un titular del periódico El Nuevo Día de hoy acerca de que se presentaron 94 proyectos en el 2025 nada más, 94, sobre el medio ambiente en la legislatura y que fueron, 41 en el Senado y 53 en la Cámara. Y que no se aprueban. Y cuando uno va a la letra de estos proyectos, y hay, para los que no lo saben todavía, hay una página cibernética que uno puede ir y hacer una búsqueda por el número de proyecto, por quien lo radicó, el tema, lo que contiene, y ver en qué etapa del trámite está. Y esto es una queja de un grupo de interés y yo he participado de estas discusiones de proyectos que tienen que ver con el asunto de cambio climático, del código ambiental, de cómo se puede establecer el balance entre desarrollar, emprender y mantener nuestros recursos naturales. Y mucho de lo que a veces se propone son cosas olímpicas a unos costos multimillonarios para propósito de que imposibilitar a que, como dije, se emprenda o se desarrolle, que también tiene un costo al final del día. Y entonces, les pongo el ejemplo más claro. Hay que relocalizar el aeropuerto porque el aeropuerto dice que se va a hundir en un par de años. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Nos vamos a mudar todo para Aguadilla? ¿Para salir desde allá a los vuelos internacionales? Pues, mire, evidentemente eso tiene un costo multimillonario y una realidad que no necesariamente. Entonces, cuando tú dices, es que este gobierno está en contra del medio ambiente, no, hay que ver lo que se propone, el costo de lo mismo y si es viable o no a nuestra realidad puertorriqueña. Porque hay proyectos de estos que se realizan también y se radican por robar la paciencia a ver qué va a hacer el resto de la. Y sí, pues está el asunto de la palguera, que puede ser cuestionable para mucha gente y demás, pero hay que ir verdaderamente a la viabilidad y a nuestra realidad directa, porque pues, o sea, quisiéramos ponerle una tapa a la capa de ozono, ponerle una gorrita para que no nos afecte, pero cuán realizable eso es y cuánto cuesta, pues hay que tener eso pendiente. Una CZ con el licenciado Eddie López, línea telefónica, el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes, don Héctor Ferrer y Santiago. Buenos días, bienvenidos, representante. Muy buenos días a ti y a todos los que nos están sintonizando. Un placer estar compartiendo junto a ustedes en la mañana de hoy. Hoy se comienza la primera sesión de este año, la sesión ordinaria, sería la tercera de esta administración. ¿Qué esperan del saldo, verdad? Viendo lo que pasó en las primeras dos. Y verdad las dinámicas que se dieron entre ejecutivo y legislativo, ¿qué pudiera esperarse para esta desde la posición de portavocía de minoría, representante? La realidad del caso es que el pasado año es un año
para olvidar un año de muchos retos para los puertorriqueños, donde tuvo un gobierno del Partido Nuevo Progresista que literalmente no le cumplió las promesas que le realizaron en la campaña pasada. Yo lo que espero es que este nuevo año, pues, el gobierno comience a cumplir sus promesas, promesas de bajar el costo de vida, ¿verdad? Como es la ya famosa reforma contributiva que se prometió para los primeros 100 días. Y ya ha pasado un año y hoy que supuestamente se va a presentar. La gobernadora ha sacado nuevamente unos inserts, ¿verdad? Unas páginas completas full color en la prensa escrita diciendo que ya es misión cumplida la reforma contributiva. Hay alguna que ya se ha aprobado, hay otra que no. ¿Cuán viable puede ser, de acuerdo a lo que han analizado, de lo que la gobernadora ha presentado, representante? Bueno, es que no ha presentado, yo no he visto el proyecto, supuestamente se va a estar presentando hoy, de presentarse hoy antes de entiendo que son las 11 de la mañana, pues entonces aparecería como primera lectura y podríamos entonces ver el proyecto y poder comentarlo. Lo más importante cuando se habla de deducciones o de reforma contributiva no es, ¿verdad? En el país donde estamos viviendo ahora mismo no es si baja X, Y, Z, es que se hayan identificado el dinero para poder bajar las contribuciones, porque de nada vale presentar el proyecto si el gobierno pues no identificó las partidas recurrentes para poder cumplir esa promesa. Ustedes habían identificado unas cantidades de creo que $500 millones. ¿De dónde fue que salió eso y que sería recurrente para pagar lo que sea la reforma contributiva? Bueno, de la única forma que el gobierno puede hacer una reforma contributiva es que literalmente tiene que identificar dentro del presupuesto alrededor de $500 millones. Y si uno comienza esa discusión con las agencias de cara al próximo año fiscal, se puede identificar que las agencias corten de su presupuesto un 5%. ¿Y eso serían en qué? ¿Alquileres? ¿Contratación? ¿Cómo se materializa? Los servicios profesionales, el salario de empleados de confianza, la eliminación de agencias, la consolidación de agencias, los alquileres, todas estas cosas que uno sabe que uno puede reducir partidas y que es ejecutable, pero hasta el momento no hemos visto, ¿verdad? Ese anuncio de que de aquí es que van a salir las partidas 1, 2, 3, 4, 5, eso no ha pasado. Y mientras eso no pase, pues al pueblo de Puerto Rico no crean que hay una reforma contributiva hasta tanto y cuando se anuncie esa identificación de fondos. ¿Qué puede pasar o qué suerte pueden correr con la Junta de Supervisión Fiscal de no ser así y no identificar esos ahorros que la gobernadora hace el llamado ayer desde la conferencia de prensa de que sí los tienen y que son recurrentes? Bueno, pues si son recurrentes y los tiene, que los identifique. Mi llamado es que se presente de dónde es que van a salir esas partidas, que se le envíe una comunicación a la Junta de Control Fiscal de que esos son los chavos, que son recurrentes, para que una vez sea aprobado el proyecto, pues vaya a la consideración de la Junta y la pueda aprobar. De hecho, algo que hablaba la semana pasada que trascendió es que el director de Gerencia y Presupuesto había dicho que tenía 900 millones de pesos de presupuestos previos que todavía no se habían desembolsado. Y decíamos, evidentemente, eso no es recurrente, ¿verdad? Lo podrás hacer ahorros aquí y allá, pero verdaderamente, hablando en plata, representante, ¿hay maneras de hacer esos ahorros sin afectar servicios directos a los ciudadanos? Sí. O sea, esto no es un disparo por fiscalizar, porque no son ustedes los que están en la administración. Al revés, Eddie. Lo que estamos diciendo es que para hacer posible la reforma contributiva hay que identificar las partidas. Nosotros lo que hicimos fue presentar una propuesta en aras de tener esos 500 millones y que podamos realizar la reforma contributiva. Es importante y lo que estamos diciendo es, si la gente ha tenido que hacer durante el último año de los aumentos del PNP en el costo de vida, en los peajes, en el agua, la luz, en la canasta básica, oye, pues el gobierno también tiene que hacer sus ajustes.
pues vamos a hacer ese Pero a alguien se va a recorte de afectar, a alguien no le 5%. van a renovar un contrato, a alguien no le van ¿verdad? Le van a limitar de alguna manera. Pues el gobierno tiene que hacer sus ajustes. Lo que estamos hablando es que los empleados de cajera, O pues sea, el ahorro que se hay que haga cuesta protegerlos. políticamente, representante, no nos llamemos engaño, porque a alguien le van a recortar un Pero- contrato de algo. Ah, bueno, pues si hay que recortar el contrato de algo, pues hay que recortar el contrato de algo. Si esa Ujú. es la partida que identificamos, esa es la Ujú. partida que hay que recortar. Al fin de cuentas, lo que hay que proteger son los empleados de cajera. Pero por Eh, eso vuelvo, ustedes identificaron de que se pueden hacer ahorros, ¿han identificado renglones particulares de dónde se recortaría de cada No. una de las agencias? ¿O es simplemente decir, no, recorta el 5% de la agencia across the board? Bueno, Eddie, acuérdate que nosotros podemos, yo puedo decirte ahora mismo que quiero eliminar las procuradurías que existan o que eliminemos el Departamento de Recreación y Deporte. Ujú. Al fin y al cabo depende de la política pública que quiere implementar el gobierno del PNP. Ujú. Así que, pues, sí, se han identificado las partidas, se han identificado las cosas, pero a fin de cuentas depende del gobierno del PNP y de Jennifer González. Nosotros cumplimos nuestra responsabilidad de encontrar esos 500 millones de dólares y de hacerlo de la mano, ¿verdad? Lo que buscamos que se haga de la mano con el gobierno, ¿verdad? Que nos sentemos y se identifiquen. Nosotros llegaremos a la mesa con nuestra propuesta. ¿Ya ustedes Pero a han fin de identificado cuentas le toca algún a tipo ellos. de propuesta directa, quizás en ya sea las tasas contributivas, No, en nosotros vez no de entramos no han entrado en los No, pormenores? nosotros no entramos en los pormenores de las escalones de las clases contributivas, porque en realidad eso es una política pública que le toca al gobierno identificar a quién ellos quieren, ¿verdad? Pues dirigir la reforma contributiva. Claro. Y ya eso sería, ¿verdad? Pues de que se puede hacer, pero en realidad pues es un proyecto que no le van a hacer caso, porque ellos van a querer pues Sí. implementar cuál es su visión Claro. en cuanto a ese tema. Pero al final del día lo que se haga, y esto irrespectivo de quién esté en la administración, representante, tiene que parecer ese alivio para provocar una confianza, ya sea en el sector empresarial, en el consumo, y que lo que se rebaje por un lado llegue por otro como recaudo del gobierno. ¿Coincide con esa precisión? No necesariamente tiene que devolver al gobierno lo que se está hablando, ¿verdad? O sea que tiene que o cumplir lo que con se un plan establece. fiscal para pagar lo que Con lo que- nos obligamos Sí, en la sí, deuda. pero no, siempre que se hace una reforma contributiva, siempre pues tiene un efecto positivo o negativo Ujú, en la economía. Usualmente es positivo. ujú. Pero más allá de ese efecto en la economía, lo importante de la reforma contributiva, y esto es para que sea aprobado por la Junta de Control Fiscal, es que el dinero esté recurrente. O sea, que esté disponible, o sea, que tengamos 500 millones de dólares, 600 millones de dólares disponibles en el fondo y que sean recurrentes. Una vez se identifique la partida y que sea recurrente, la Junta de Control no tiene ningún tipo de problema. El presupuesto de 13,000 millones de dólares es excesivo, entonces debería entender cuando es el gasto de gobierno lo que se contempla en ese presupuesto. Bueno, si los puertorriqueños hemos tenido que hacer los ajustes por Ujú. el alto costo de vida en el gobierno del PNP, en donde nos han subido los peajes, el agua, la luz, en la canasta básica, el gobierno también tiene que hacer sus ajustes. Digo, el peaje iba a subir como quiera, porque ese fue el contrato que se hizo con las carreteras, representante. Eso Y pasa lo firmó por automático. puñal. Y lo mantuvo Alejandro. Ah, bueno, por eso. O sea, Pero se empezó con ha sido, irrespectivo de quién esté ahí, eso va a pasar. O sea, no es que sea, Pues por es eso. que el PNP dijo, ja, te voy a subir los peajes todos los años. O sea, No, es algo que se da en un ese es aumento el contrato. automático. Ese es el contrato. Ajá. O sea, que si Ese es ustedes el estuvieran en el contrato, poder, son hechos. plantean cambiarlo o cancelarlo. Bueno, eso son cosas que se tienen que evaluar, Eddie, porque es que los Ujú. puertorriqueños no podemos seguir pagando los errores que cometieron las administraciones anteriores, y de una forma u otra hay que trabajar estos asuntos y se tiene que hablar de discutir estos asuntos. O sea, dime tú cuánto paga la gente que viene del oeste a San Juan o del este a San Juan Ujú. o del sur a San Juan, Ujú. y te vas a dar cuenta que se está convirtiendo en un privilegio hacer estos viajes. Sí, se convierte casi en un sueldo. Representante, en el asunto energético, que es el otro compromiso que habría reclamado la gobernadora, tanto en los billboards como en las páginas de los periódicos, ¿entiende que eso ya está moviéndose para hacerse realidad en términos de
reemplazar el operador principal de transmisión y distribución. ¿Por dónde van esos tiros y qué pudiera pasar legislativamente en los próximos meses? Legislativamente hay que esperar, ¿verdad?, a que se dé el proceso en los tribunales. Como ustedes bien saben, eso está detenido en el Tribunal Federal, si no me equivoco, donde en algún momento se celebrará una vista sobre el tema. ¿A nivel legislativo o en el judicial? Bueno, a nivel legislativo, lo único que podríamos legislar es, en cuanto a legislar proyectos, es pues un nuevo ángulo de protecciones una vez venga un nuevo contrato. Que de hecho nosotros en el Partido Popular presentamos uno, pero nada, eso es lo más que se puede legislar en estos momentos, ¿verdad? O ordenar a las APP a realizar algún tipo de entrega de información o de entrega de documentos, pero más allá de eso, pues lo veo complicado. Lo que pasa es que si algo ha quedado claro con esto de la semana pasada de los $300 del estudio que se hacía para las placas solares, lo que pasó también con los enseres dañados, es que parece que hay unas lagunas en la ley, en el Estado de Derecho actual, entre lo que era la ley del 2014, lo que fue la ley de 2019, reglamentos entre medio, diferentes entidades que se crearon para esos propósitos. Y por eso le pregunto que si se requiere y tendría la expectativa de que hubiera acción congresional, iba a decir, pero acción legislativa para propósitos de que la cosa se trate de que funcione, más allá de lo que pasa en el caso judicial. No lo veo ocurriendo en estos momentos. No. La legislación ya se aprobó, pero siempre se toca un poco el tema energético, pero no lo veo, ¿verdad? Existiendo una demanda presentada. Yo me imagino que el gobierno pues va a estar enfocado en atender esa demanda y ver el paso, y si tiene que presentar algún tipo de legislación, no será una, ¿verdad?, como te mencioné, para asegurarse que el próximo contrato pues tenga asegurarse que el contrato pues le sirva bien al pueblo de Puerto Rico. Es lo que yo diría, que si se va a presentar, pues se va a presentar durante esta sesión. Representante, el asunto con Venezuela, la intervención militar en Puerto Rico, los movimientos que se están dando, el alquiler de diferentes localidades y demás. La gobernadora lo ha cogido con beneplácito. No he hablado con su señoría a los efectos de qué piensa en cuanto a esto y obviamente el futuro de Venezuela y lo que pudiera representar Puerto Rico para ello en el factor económico y en el factor de servir mínimamente como un modelo de gobierno. Un dictador menos, un narcodictador menos que existe en el mundo. La realidad del caso es que la operación que realizó el gobierno de Estados Unidos fue positiva, en el sentido de que cumplió su misión y no tuvo ninguna pérdida de vida por parte de ciudadanos americanos. Al final de cuentas, nosotros en el Partido Popular hemos hablado sobre la llegada, ¿verdad?, de militares a las bases o aeropuertos en Puerto Rico, y siempre hemos dicho que no tenemos ningún tipo de inconveniente, excepto si se van a llevar actividades con fuego, con bala viva, claro. Con bala viva. Si no existe eso, pues nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente. Yo creo que el país ha sido claro en que no apoya, cuando sacó la Marina de Vieques, el uso de armamento vivo. El que abra Venezuela a comercializar el mismo petróleo, ya hemos visto, hemos, ¿verdad?, ejemplificado una baja en la gasolina. ¿Es bueno para Puerto Rico o pudiera la poquita inversión que tenemos aquí correr para allá porque allá hay más cosas y quizás es más grande y tienen otro tipo de recursos? Bueno, siempre que se abre un nuevo mercado es bueno. Porque literalmente cuando hablamos del precio del petróleo, pues se supone que en algún momento dado, cuando las inversiones del gobierno americano comiencen, pues vamos a ver que se supone que baja el precio del petróleo, porque va a haber más oferta. Así que pues hay que estar en la espera de las diligencias que está llevando el gobierno estadounidense en cuanto a este tema.
el asunto de Pero que... por supuesto, Ajá. El hecho de que se abra un mercado con Venezuela representa que también va a haber una competencia Exacto. económica para Puerto Hasta para el Rico, turismo. Ujú. para todos. Eso es una realidad, pero no, por eso no tampoco es que debemos estar en contra de lo que se está haciendo en Venezuela. No, y si se convirtiese en un régimen bastante chomi con los Estados Unidos, habrían compañías que quizás se setean allá, que estaban en otra parte del mundo y no necesariamente vengan a Puerto Rico, que es lo que le apostamos, a pesar de que lo que dice la legislación federal es que regresen a territorio norteamericano, ¿verdad? Pero con el presidente nunca se sabe si pudiera ser un happy medium el localizarse allá. ¿Verdad? Hasta el momento, por lo que estoy viendo, la inversión de lo que quiere hacer Estados Unidos en Venezuela es sobre petróleo. No se ha hablado sobre la inversión de la industria manufacturera farmacéutica, de la que tenemos aquí Claro. en Puerto Rico, o sea, hasta el momento. Uh-huh. Hasta el momento, eso siempre puede cambiar, pero eso hasta el momento lo que se está discutiendo es ese tema específico. Representante, ya para culminar, ¿qué le parece el proyecto que pudiera presentarse por el congresista McClintock, que tiene que ver con la independencia de Puerto Rico, garantizando la ciudadanía, los tratados internacionales, pero con una fecha de transición para lo que es los fondos federales en sus diferentes vertientes? Bueno, que le den las gracias al Partido Independencia Puertorriqueño, que en la campaña dicen que la independencia no importaba y que eso no estaba en juego y que ellos venían a administrar, y ahora mira, hasta en el Congreso van a presentar un proyecto. Pero habría viabilidad para eso, porque yo me sospecho de que si eso llegase a ocurrir, se vacía Puerto Rico ya sea en Kissimmee o en algún otro estado. Voy a utilizar las mismas palabras que utilizaba cuando se presentan los proyectos de estadidad. Eso es un nascituro, eso se presenta y ahí morirá. No tiene ninguna expectativa de vida. Veremos a ver qué pasa. Mucho éxito, representante, en el comienzo de esta sesión ordinaria. Esperemos que bajen las dinámicas, ¿verdad?, entre legislativo y ejecutivo y se pueda... Eso es lo más importante. A fin de cuentas, necesitamos un gobierno que funcione, que tenga comunicación entre las ramas ejecutivas y las ramas legislativas, y eso es lo que hemos siempre apostado, de colaborar, de buscar medidas que solucionen los problemas de la gente, que hemos presentado y que lamentablemente pues no se ha atendido, pero como quiera pues estaremos pendientes de que se cumplan esas promesas. Gracias, representante, agradecido por su disponibilidad y su tiempo. Cómo no, el representante Héctor Ferrer Santiago, portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes. Vamos a hacer una pausa.